Pregunta 71 del modelo PSU de Matemáticas 2020 y de Facsimóvil cuarta edición. Es una pregunta que, al menos cuando la vi, fue una de las preguntas que más me llamó la atención porque no es como muy común la forma en que la preguntaron, o la forma de mezclar las materias de geometría con un hexágono regular junto con combinatoria. Y ya van a ver por qué con combinatoria. Por eso, y con probabilidad además, o sea, hicieron una buena ensalada aquí de contenido y particularmente encuentro esta pregunta bien complicada. Dice el hexágono regular de la figura de juntos se marcan al azar tres de sus vértices. Y nos preguntan cuál de la probabilidad de que con estos vértices se forme un triángulo equilátero. O sea, tendríamos que empezar a jugar acá nomás. Pues tenemos tres vértices y podemos decir, ya podemos, por ejemplo, formar el triángulo que está acá. El E, C y D. Tenemos un triángulo, listo. O podría ser E de B, por ejemplo. El vértice E de B. Y tenemos otro triángulo, pero ninguno de esos era equilátero. Y aquí la magia, no la magia, la clave de este ejercicio, lo que tienen que fijarse, nos están pidiendo una probabilidad. Así que necesitamos casos favorables sobre casos totales. Casos totales. Los casos favorables son solamente los triángulos, la cantidad de triángulos que se pueden formar que sean equiláteros, mientras que los casos totales van a ser todos los triángulos que nosotros podamos formar aquí en el hexágono. Aquí, para fijarnos cuáles triángulos al formar tres vértices son equiláteros, la clave aquí está en fijarse en que la única forma que se pueda formar un triángulo equilátero es uniendo solamente diagonales. Por ejemplo, ese que está acá, que marqué en negro, y además su simétrico para el otro lado. Este, no, miento. Ese, con ese, con este. De la otra forma me iba a tomar un lado. Siempre que nosotros mezclemos una diagonal del hexágono con un lado, ya no vamos a tener un triángulo equilátero porque tienen medidas distintas. Pero si mezclamos solamente diagonales, vamos a tener triángulos equiláteros. O sea, si nos fijamos solamente en los triángulos equiláteros, van a ser dos casos favorables. Solamente tenemos esas dos posibles opciones de formar triángulo equilátero al trazar diagonales, que sería uniendo el punto A, E, C y el B, D y F. Por otro lado, los casos totales está un poco más, es un poco más matemático sacarlo. Yo encuentro que esto era como muy con cachativa de sacar, ver los triángulos. Los casos totales son como más rápidos. Los casos totales vienen siendo todas las posibles combinaciones. Ahí, no me gustó mucho el color que estoy usando, está muy gris. Ahí sí. Van a ser todas las combinaciones de vértices que nosotros podemos hacer sobre un total de 6 vértices formando grupos de 3 en 3, donde si yo tomo el vértice EDC, va a ser exactamente si tomo el vértice DS, CDE, CED. Lo que quiero llegar con esto es que no importa el orden que yo los tome, importa orden. Entonces, si tenemos 6 vértices y yo quiero formar todos los posibles grupos de 3 en 3, lo que tengo que hacer es una combinatoria de 6 sobre 3. 6 vértices totales tomándolos de 3 en 3. Otra forma de ver esto se anota así, 6 sobre 3, y se calcula como 6 factorial dividido en 3 factorial por 6 menos 3 factorial, que es lo mismo que 3 factorial, así que vamos a anotarlo al tiro. Y la forma de calcular estos factoriales, o qué son factorial, 6 factorial va a ser la simplificación de escribir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Es multiplicar desde el número que es el factorial todos los números naturales hasta el 1. Y la forma de trabajar los factoriales es descomponer el más grande de tal manera que se cancele con un factorial de ahí abajo. Porque si yo descompongo el 6 factorial, puedo dejarlo como 6 por 5 por 4. Y aquí podría ser por 3 por 2 por 1. Pero 3 por 2 por 1 yo lo puedo anotar tal cual como 3 factorial. Entonces yo descompongo así el factorial. 6 por 5 por 4 por 3 factorial dividido en 3 factorial por 3 factorial. Y la gracia de hacer esta descomposición es que yo puedo derechamente estarme los 3 factoriales. Y con eso ya nos ahorramos un cálculo considerable.
De otra forma, bueno, ya me eché los 3 factoriales y voy a borrar el otro 3 factorial y en vez de 3 factorial lo voy a escribir como 3 por 2 por 1, que es lo mismo que 3 factorial. ¿Por qué hice esto? Porque si yo multiplico 3 por 2 por 1 es un número chico, es 6. O sea, 3 por 2 por 1 es 6, lo puedo simplificar con el 6 y este resultado, muy chiquitito acá, nos va a dar 20. O sea, los casos favorables van a ser 2 y los casos totales van a ser 20. Recuerden este truquito, descomponer el factorial más grande hasta donde choca con el factorial más grande del denominador. O sea, paramos cuando es 3 factorial. Si abajo el más grande hubiera sido 4 factorial, habríamos parado en el 4 factorial arriba. Cuando encontramos esta como choque entre los numerador y denominador, cancelamos, simplificamos. 3 factorial con 3 factorial. Y el otro 3 factorial que estaba a la derecha de este, y lo cancelé ese, el de la derecha lo calculé, que es 3 por 2 por 1, y lo simplifiqué con 6. De esa manera solamente me quedó un 5 por 4, que dio 20. Y eso, estos dos veinteavos, y simplificado nos da un décimo. Aquí el grueso del ejercicio era saber los casos favorables y los casos totales. Saber que los casos totales va a ser una combinatoria sobre los 6 vértices tomándolos de 3 en 3. Espero que haya quedado claro y nos vemos en otra pregunta de Faxi Móvil. Chau, chau.